Sí, claro, es que es mejor verlo pues, y tenerlo ahí para que cada uno lo vea las veces que le parezca necesario. Claro, no, Sí, es excelente esa grabación, excelente. sí, muy Ah, bueno. qué bueno. Listo, bueno, muy bien. Entonces, bueno, hoy vamos a ver algo que tiene que ver con la misma función, pues la función que vimos en la clase pasada, que como les decía, puede ser una función muy simple. Digamos, en la clase pasada, pues lo hicimos de la manera más simple, ¿cierto? Que básicamente, bueno, estoy hablando de la función sí, ¿cierto? En este caso, entonces vamos a utilizar la función sí, pero de una manera anidada, ¿cierto? Entonces, la función sí, como veíamos en la clase anterior, nos permitía dar dos respuestas diferentes, ¿cierto? A una misma condición. Entonces, ¿cuál era en ese caso nuestra, pues como nuestra condición? Nosotros decíamos, ¿qué decíamos? Que sea aprobado o reprobado, Eso, dependiendo de qué, dependiendo del valor que daba la nota pues final. la nota final, muy bien el promedio entre notas, ¿cierto? Entonces decíamos que si era mayor o igual a 3, la persona aprobaba, o de lo contrario, ¿cierto? La única otra respuesta era que no alcanzara una nota pues igual a 3 o mayor, entonces reprobaba. Muy bien. Entonces nos dice, la función sí anidada nos permite agregar varios criterios, ¿cierto? Que nos permiten entonces tener muchas opciones de agregar condiciones según las acciones que queremos realizar. Bueno, esto es como el concepto pues, que aparece en Internet, pero digamos que dicho de otra manera, yo diría que sería como nos permite agregar múltiples respuestas a una pregunta, ¿cierto? Hay algunas preguntas que no tienen solamente dos respuestas. Entonces, un ejemplo de esto, pues se me ocurría a mí como ejemplo, es por ejemplo en algunas competiciones deportivas, ¿cierto? Donde el resultado, pues por ejemplo, si vemos un partido de fútbol, pues si siempre hay uno que gana, pues o se gana o se pierde. Bueno, hay otra opción, ¿cierto? ¿Cuál es la otra opción? El empate. Es empate, ¿cierto? Entonces ya no son dos opciones, sino tres. Y también cuando ya terminamos, digamos, un campeonato o algo así, que digamos se puede ganar un oro o una plata, pues acá no me quedó muy bien redactado el ejemplo, pero lo estoy diciendo como con las palabras. Entonces se puede ganar, digamos, una medalla de oro, una medalla de plata, una de bronce, ¿cierto? Pero asimismo puede que no se gane medalla, pues incluso pues hay un cuarto lugar, un quinto, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues que hablamos de que hay múltiples opciones, pues ante un, sí, como ante un hecho, pues. Y seguramente muchos más. Bueno, entonces, no sé, por ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes? A veces yo no sé, no se me ocurren muchos ejemplos. ¿Qué se les ocurre como eventos en los que se pueden obtener múltiples resultados? A ver si de pronto se nos acomoda esta función. Pues obviamente yo les tengo un Podría ejemplo, ser, creo que es más puntual pues en el ejercicio. Podría ser que De pronto una clasificación. muy bien, una correcto. clasificación. Me la robó Rubén. Eso, ¿no? Y a mí también un poquito. Pues pero para lo que vamos a ver enseguida. Bueno, entonces ya vamos a verlo más bien eh, listo, acá en el ejercicio. Entonces, en principio tenemos un ejercicio similar, ¿cierto? Similar al que veíamos pues, hace 8 días o la semana pasada. Entonces, bueno, pero acá teníamos entonces dos resultados, como dijimos, que era que la persona aprobaba o reprobaba, pues digamos, el semestre o el año. En este caso, entonces, tenemos diferentes opciones. Acá, por ejemplo, entonces vamos a tener una opción donde la nota
que es menor a 2 va a dar como resultado que la persona está deficiente, ¿cierto? Si es menor a 3, obviamente no siendo menor a 2, Divino. ¿cierto? Obviamente no siendo menor a 2, porque ya sabemos que si es menor a 2 va a ser deficiente, entonces entre ese 2, ¿cierto? Entre el 2 y el 3 estaría insuficiente, siendo menor a 4, pero pues mayor a 3, estaría inaceptable, y siendo menor a 5, pero mayor que 4, sería sobresaliente. Y asimismo, solamente hay una opción de ser excelente, que sería obteniendo la nota de 5. ¿Cierto? Ya esto lo hace pues diferente. Esta función cianidad puede tener un montón de aplicaciones. La idea es que vamos a ver diferentes aplicaciones, pero bueno, esto sería como un ejemplo, digamos, fácil, ¿cierto? Más o menos. Bueno, entonces acá lo primero es, vamos a rellenar este cuadro, entonces, ¿cómo entonces se arrojan los números aleatorios? Igual, Muy bien. igual. Igual, siempre, cierto que siempre que vamos a poner una fórmula, pues empezamos con el igual. Aleatorio. Igual, aleatorio, igual, aleatorio. Muy bien, entonces recuerden que acá viendo aleatorio sabemos que tenemos dos opciones. Asterisco, aleatorio, asterisco, 5. Bueno, muy bien, ¿cierto? Entonces, Esa es si la fuera aleatorio, fórmula. entonces sería aleatorio. Tú dices que asterisco 5. 5 es una forma pues de números aleatorios. Muy bien. Bueno, creo que tendríamos que tener cerrados los, pues un paréntesis abierto cerrado. Sí, Ahí sí, ahí hay un ¿cierto? Muy bien. paréntesis. Muy bien. O aleatorio punto entre. Sí, muy bien. Sí, yo pues, normalmente lo hago como aleatorio entre, aleatorio punto entre, que acá nos da de una vez la formulita, ponemos pues el número inferior, en este caso sería un 0, ¿cierto? Punto y coma, el superior que sería un 5. Listo, ya con esto podríamos, digamos, arrastrarlo, perdón, arrastrarlo como a todo nuestro cuadro, primero horizontalmente y después verticalmente. Bueno, entonces algo que les quede pues como de decir, ¿cierto? Como que les quede viendo, era cómo podíamos inmovilizar estos números, ¿cierto? Que ya sabíamos que se nos iban a mover como todo el tiempo. Sí, para inmovilizar. Eso, entonces para inmovilizarlos, simplemente lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, los podemos copiar, ¿cierto? Incluso pues los podemos hasta cortar, los quitamos de acá y los ponemos en otra parte, pues en otra parte de nuestra hoja, ¿cierto? Y de nuevo, bueno, estos tienen el mismo formato de número aleatorio, ¿cierto? Miren que si le damos doble clic se puede ver la fórmula. Esto quiere decir que acá se siguen moviendo como lo veíamos pues en la clase anterior. Entonces lo que hacemos es que los volvemos a volver a cortar desde acá, pero cuando los regresemos a nuestro formato, entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a pegar. Bueno, espérenme, que yo una cosa. Creo que en este caso podría ser. Pero un momentico, perdón. Sí. ¿Alguien va a decir algo? No. Pero, No, Ah, ok. los va a volver a pegar en la Sí, o sea, primera hoja. yo me devuelvo, digamos. Bueno, cierto, entonces generamos los números. pero no te vuelve a pegar la fórmula ya. ¿Cómo? No te vuelve a Para no pegar pegar. la fórmula si lo vuelves a llevar allá. Eso, espérate que ahí vamos eso. Bueno, entonces de nuevo, vamos a hacer lo que de nuevo. Entonces igual aleatorio, ¿cierto? Punto entre. Ya sabemos que vamos a colocar notas, entonces entre. Incluso acá podríamos decir que, bueno, como ya tenemos el criterio, entonces conservémoslo entre 0 y 5. 0, punto y coma, 5, que es el rango superior. Cerramos, damos enter. Rellenamos nuestra tabla.
con números aleatorios, ¿cierto? Entonces, sí, lo que hago es que los voy a quitar de acá. O sea, ya cumplimos el objetivo que era rellenarla, ¿cierto? Que si no, pues ya sabemos que podríamos, pues, inventarnos los números, ¿cierto? Rellenarla, pues, uno. Entonces, lo que hacemos es que los quitamos de acá, los llevamos a otra parte de la tabla. Y ya, vamos a volverlos a traer. Entonces, en este caso, los vamos a cortar. Vamos a ver si nos da con cortar o si no, tiene que ser con copiar. Sí, no, entonces vamos a copiarlos, ¿listo? Vamos a copiar, enseguida los quitamos de acá. Vamos a copiar, clic derecho, copiar. Buenos días. Y cuando regresamos Hola. a nuestro formato, entonces le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar pegar, pero en este caso no le vamos a dar simplemente pegar, sino que le vamos a decir que vamos a pegar es los valores. Ven acá, nos dice. El favor. Ya lo van a dirección. Y se alcanza a ver, ¿cierto? Vamos a pegar como valores. ¿Cierto? Entonces, ya cuando lo tenemos como valores, ya no vamos a tener ese problema, ya no van a cambiar, ya quedaron inmovilizados. Entonces, ahora sí vamos a colocar, pues vamos a organizar otra vez nuestra tabla con todos los bordecitos. Y ya sabemos que si queremos verlo como lo estamos viendo, pues le ponemos una... Con un decimal. Con un decimal, ¿cierto? Carlos, ¿para Bien. qué hicimos eso? Para que se nos inmovilicen los números aleatorios. Recuerden que hace 8 días nos pasaba que todo el tiempo nos estaba cambiando el resultado. Pues no se dañaba, ¿cierto? Porque siempre tenía el criterio que le habíamos puesto, que si era mayor o igual a 3, aprobaba y de lo contrario reprobaba. Pero se nos iban moviendo los números, siempre como que los recalculaba. No sé si recuerdas. Sí, entendido. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ahora sí vamos a aplicar acá nuestra función. ¿Cómo? No, dale. Listo. Carlos, Hola, dime. ¿le puedes cambiar el encabezado a las columnas? Ah, claro que sí. ¿Qué le ponemos? A las columnas Para el estas ejemplo, columnas. Sí, Para, sí. para el ejemplo no está bien lo mismo. Como es un ejemplo, No, porque no estamos con biología, no estamos con estudio, estamos con otros parámetros. Ok, esto por ya, ejemplo. esto no es, eso es lo mismo, deficiente, insuficiente, aceptado, sobresaliente, excelente, Sí, no calificación. tiene razón. Sí, tiene razón. Pero no entendí cuál fue la duda. No, está bien, Carlos. La compañera decía que para el ejercicio no varía, que porque seguimos con lo mismo con clases, física, matemática, español, biología. Sí, bueno, pues Está eso bien. es. Sí, ok. Como les decía, igual esto pues, puede estar aplicado a muchas cosas. La idea es que lo vamos como guiando un poquito más hacia cosas comerciales o algo así que creo que como que les interesa un poco más a ustedes. ¿Cierto? Pues como para darle la aplicación. Pero bueno, entonces vamos a comenzar entonces con nuestra función. Entonces recuerden que nuestra función es igual sí, igual sí. En este caso, cuando le vamos a dar como estos diferentes criterios, diferentes respuestas, la idea es que lo construyamos nosotros escribiendo, ¿cierto? Que no lo hagamos por el cajón de funciones, ¿cierto? Carlos, una preguntita. Sí. Cuando hay tantas condiciones, pues como las que estamos colocando, ¿no es mejor irse uno a función que le aparece ese cuadrito para que... Pues eso antes lo que les estaba diciendo. Normalmente antes cuando hay pocas condiciones es muy factible usar el cuadro, ¿cierto? Ya cuando le vamos a poner más condiciones, la idea es que nosotros lo construyamos porque somos como nosotros los que estamos generando la función lógica, ¿cierto? Entonces, como él está, digamos, de alguna manera limitado a lo que nos ofrece, es más fácil que nosotros entendamos cuál es el problema y nosotros mismos lo construyamos. Listo. Listo. Entonces, bueno, entonces nuestra función comienza siempre igual, ¿cierto? Entonces, igual sí. Ah, bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un promedio, ¿cierto? Entonces, tenemos lo primero. Pues o lo hacemos, ¿cierto? No dice que es promedio, pues, pero... Sí, eso. Bueno, ya sabemos entonces que esto es un promedio, igual promedio. Sí, lo podemos hacer incluso pues por nuestra
nuestra f de x, acá habla pues de las funciones. Promedio entre B7, que esto sí sería, pues miren, pues tocaría estarle como colocando cada uno de los numeritos, ¿cierto? Más fácil arrastrar simplemente. Bueno, ahora ya acá quedó bien. Pues sí, ¿cierto? Entonces, bueno, de nuevo, entonces, simplemente igual promedio entre nuestros números. Y ahí lo tenemos. Solo arrastramos y ya tenemos promedios pues, para todas las personas. Entonces, de nuevo, entonces vamos a colocar nuestra función igual si. Entonces vamos a decir igual si la nota final, ¿cierto? En este caso de Alejandro Roldán, es menor a 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si es menor a 2? Deficiente. Muy bien, entonces, que es el punto y coma, el resultado es que va a estar en deficiente. Listo, entonces recuerden que acá le dábamos un punto y coma, que en ese caso era como de lo contrario, ¿cierto? O sea, en vez de deficiente tendríamos aprobó y de lo contrario reprobó. Como acá nosotros vamos a darle, pues en realidad le vamos a decir, le vamos a dar una nueva pregunta, ¿cierto? Entonces, si la persona obtuvo, ¿cierto?, una nota menor a 2, obtuvo pues el resultado deficiente. Aquí le vamos a hacer una nueva pregunta, entonces vamos a escribir de nuevo la función sí. Hay que volver a ver, sí. Eso, muy bien, es una nueva condición, entonces ya le decimos sí, en que atrás queda la función, sí, de nuevo, si la persona, ¿cierto? Perdón, si la nota final de la persona es menor a 3, Insuficiente. Menor a 3, punto y coma, entonces el resultado es insuficiente. Y de esta manera tenemos que anidarlo, entonces, ¿cierto? Entonces es como un además, sí, además, sí. Sigue habiendo una función lógica ahí, ¿cierto? Toda. Sí, eso es que, sí, es El valor como, verdadero. sí, o sea, todas las condiciones están metidas dentro de la misma función. Entonces ya aquí diríamos, sí, el resultado, bueno, sí, la nota final Menor a 4. es menor a 4. Entonces el resultado es Aceptable. aceptable. Pero además, sí, la nota final es menor que 5. Entonces el resultado es sobresaliente. Y aquí ya iríamos, bueno, como, bueno, no, igual sería lo mismo. Entonces, sí, el resultado fuera igual a 5. No, pero no tendría que ir ahí si F7. Perdón, sí, es que acá le van enredando con la formulita. Sí, muy bien, sí, muy bien. Sí, F7 es igual a 5. A 5. El resultado es excelente. Excelente. ¿Cuál sería el caso que fuera falso? Que fuera falso. ¿Cómo así? La última, el valor falso, ¿cuál sería? Pues pues, o sea, no, en este caso no hay, pues no hay como un valor falso. No encaja. No encaja. Eso, pero lo que sí, por ejemplo, se le puede colocar como otra condición es si, por ejemplo,
Si, por ejemplo, digamos que este es el profesor, ¿cierto? O el ejemplo que sea, pues, que se acomode a nuestra función. Si, por ejemplo, la nota final, por X o Y razón, da un valor, digamos, mayor a 5, ¿qué pasa? Pues, ¿cierto? Porque se equivocó poniendo las notas, por ejemplo. ¿Qué pasa en ese caso? Pues, por ejemplo, le podríamos decir, de lo contrario, Hay un dígame error. que es un error. Ajá, Ajá, Esa es la pregunta mía. sí, sí, ajá. sí. Si entonces de lo contrario, dígame que eso es un error, ¿cierto? Si no cumple ninguna de las condiciones. Y Claro. tenemos que cerrar todos estos paréntesis, perdón. Entonces tenemos el rojito, miren que él va, incluso me va apuntando el mismo color, ¿cierto? Para saber que sí los estoy cerrando todos. Entonces tengo el rojo, el verde que está por acá, el rojo, el verde, luego me va a poner uno moradito, luego otro rojo y luego uno negro. Entonces, si nuestra función está bien, tiene que arrojarnos nuestro resultado. Carlos, me perdí en la última. ¿De dónde cerraste tanto paréntesis? Ah, bueno, sí, miren que nosotros teníamos... Como lo está abriendo, hay que volverlo a cerrar. Esperen, sí, o sea, se habían cerrado, se habían abierto primer paréntesis, este de acá, segundo por acá, tercero en la fórmula, cuarto paréntesis en la fórmula y quinto paréntesis en la fórmula, ¿cierto? Entonces hay que Ah, ya. cerrarlos todos. Acá se tienen que cerrar esos 5 paréntesis. Ajá, ya, gracias. Listo, muy bien. Y ya en este caso, entonces podemos arrastrar y ya debemos obtener los diferentes resultados. Así como quién fue el que nos explicó cómo pintamos los colores que yo ya no me recordaba. En ese cuadrito inferior, De formato condicional. Sí, muy bien, pero ¿quién nos puso en el grupo? Yo no me acuerdo. No sé si fue Rubén, Henry, bueno, no sé, o alguien más. Creo que fue un hombre. Pero muy bien, ¿cierto? Entonces ahí lo que podemos hacer, sino que yo ya lo había hecho ahorita, entonces por eso ya tiene colores, ¿cierto? Pero entonces podemos definir qué colores le podemos colocar. Entonces, por ejemplo, si es deficiente, listo, podemos decir, acá dice que va a quedar un relleno rojo claro, ¿cierto? El color pues de la celda. Porque Y el tiene, texto rojo oscuro. Pero si nosotros queremos, también tenemos la opción acá de personalizar los colores, ¿cierto? Entonces vamos acá, le decimos formato personalizado. Incluso podemos decir que sea en letra negrita, tamaño de fuente, bueno. Y le podemos decir entonces que el color de la fuente, de la letra sea, digamos, negro, y el relleno, si es deficiente, listo, que sea un rojito. Si no nos gustan los colores de acá, podemos llamar otro color diferente. ¿Dónde están los rojos? No sé, que sea algo como este. Listo, entonces ahí tenemos a deficiente. Para aceptable, bueno, lo que tenemos que hacer acá siempre es tomar como mínimo dos celdas, ¿cierto? Con una sola no nos ofrece pues como la opción para analizar y dar color. Entonces, de nuevo, el aceptable, sí, podemos escoger opciones de acá o personalizarlas. Entonces, que sean de nuevo con negrita, ¿sí? Color negro la fuente. Y el relleno, que sea un azulito, por ejemplo. Que nos quedaría igual que el el título. título. Como este amarillo más bien. Listo. O simplemente sin color. El insuficiente. ¿Qué color le damos al insuficiente entonces? Gris. Listo, muy bien. Entonces le decimos que va a ser personalizado y le decimos que va a ser un color gris. De relleno, bien. Y la fuente que sea negrita y es negrita no. Menos quedó. no quedó. No quedó el color de. Cogiste dos ahí. Sí, no, hay que coger dos porque si no, no nos permite poner la condición.
¿Sí me hago entender? No. ¿Será que sí quedó bien? O sea, mira que si por ejemplo yo intento poner deficiente solamente, no me da la opción de ponerle la condición de color. Tengo que tomar 2 como mínimo, ¿cierto? Tomo 2 y acá sí me ofrece la condición. Bueno, deficiente ya lo tenía, entonces con el primero lo que vamos a hacer es arrastrar y todos los que sean deficientes me los Aparece va. en el mismo formato. Ajá. Lo mismo con aceptable, entonces desde cada uno tenemos que arrastrar. Los insuficientes. Bueno, en este caso miren que por aleatoriedad todos quedaron en deficiente, aceptable, insuficiente. Nadie sacó una mayor nota. Pero entonces nosotros podemos cambiar los valores por acá. Por ejemplo, este 0, si a este 0 le ponemos otro 4, este quedó sobresaliente. Este le podemos decir que sea. Recuerden, entonces nos paramos, si queremos editar sobresaliente, nos paramos en sobresaliente y seleccionamos uno más, sin importar que haya por debajo. Acá le decimos entonces que le vamos a poner un formato personalizado y le decimos que la letra sea negrita para que quede como más similar a los otros. Ah, bueno, y el color de letra también. Entonces, de nuevo, nos paramos en sobresaliente, seleccionamos 2 y le vamos a decir que sea formato personalizado y le decimos que sí, que es negrita, pero que el color vaya a ser negro. Casi nos queda. Me van a preguntar algo. Carlos, ¿puedes hacer como un repasito de dónde saca el resultado del periodo? Y yo como que me quedé como, no lo capté bien. Claro En que sí. esa fórmula larga. Entonces, eso muy bien. Entonces, esto lo escribimos pues nosotros, ¿cierto? Simplemente dimos un criterio para cuánto va a sacar deficiente. Sí. Un momentito. Sí, listo. Pusimos un criterio, listo. ¿Cierto? Esto no lo inventamos. Y ya, pues a partir de esto que inventamos, construimos la fórmula, ¿cierto? Entonces, de nuevo, vamos a colocarla, por ejemplo, por acá atrás. Entonces, igual sí, ¿cierto? Igual sí. ¿Por qué se llama función sí anidada? Sí, enter, eso, ¿cierto? Muy bien. Si acá le enter o dale doble clic en la Tiene función. varias condiciones, por eso es anidada, porque tiene muchas Eso condiciones. sí es como, eso, porque van varias respuestas como para una misma pregunta o una misma condición, que es la nota final, ¿cierto? Hay varias opciones que son las 5 que vemos acá. Entonces es como si fuera una función sí dentro de otra función sí. Creo que así se podría definir. Entonces siempre nos vamos Carlos, a... Hola, dime. Carlos, disculpa. Al igual cuando estemos cerrando esa fórmula, nos sirve de base el cuadrito donde tenemos deficiente, insuficiente, aceptable, para cerrar los paréntesis, porque esas son las que se le dieron. Excelente, sí. Acuérdate que hicimos creo que una más que... Ah, no, bueno, la de error se contenía en el mismo paréntesis de excelente, porque era como lo que nos preguntaba, creo que Rubén, ¿no, Henry? Rubén, sí. Rubén, que era como ¿cierto? Como la otra opción, la opción contraria a toda esta función. Pero enseguida podemos incluso mirar si es necesario. Yo creo que no es necesario. Nosotros podemos simplemente, estamos dando condiciones, pues es que en realidad no es como una pregunta de sí o no, ¿cierto? Es que el if, pues el sí siempre te dice, si esto no ocurre, entonces ocurre esto, ¿cierto? Esa última era la que yo estaba pues teniendo. Sí, bueno, creo que sí se pudo completar así como con el error. Incluso creo que habría pues, no sé qué pasaría si, por ejemplo, el número es negativo. Si, por ejemplo, por X o Y razón, el profesor se equivoca y coloca un número negativo, pero creo que igual, ¿cierto? Igual le estamos diciendo, si no cumple con ninguna de estas, sino que es que miren que un negativo también es menor que 2. Pues seguramente si la nota es negativa le va a sacar error ahí, ¿cierto? Sí, enseguida miramos a ver qué pasa. Entonces, bueno, entonces la función es, ¿cierto? Igual sí, siempre nos vamos a fijar en la nota final. Entonces, sí, ¿cierto? Si la nota final
es menor, vamos a empezar a cumplir todos estos criterios, es menor que 2, punto y coma entonces, ¿cierto? Los textos siempre van entre comillas, entonces deficiente, entonces el resultado es deficiente, entre comillas. Hacemos un punto y coma, ¿cierto? Como si no es así, y entonces vamos a colocar nuestra otra función si la nota final es menor que ¿cuánto? Que 3. Que 3, muy bien. Entonces, ¿cuál es el resultado? Insuficiente. Insuficiente, ¿cierto? Pero si nuestra nota final es menor que 4, 4. vamos cumpliendo cada una de las Es condiciones. aceptable. Entonces es aceptable, pero sí, Sí, F7 bien, si F7 es menor que menor 5. que 5, entonces el resultado Sobresaliente. es sobresaliente. Y asimismo, Sí, F7 si tomando la función, ¿cierto? F7 es igual a 5, entonces el resultado es excelente, que acá le dijimos. Y si no pasa ninguna de estas cosas, o sea, de lo contrario a todo esto, entonces dígame que es un error, ¿cierto? Que si la nota no cumple en ninguna de estas que tenemos en el cuadrito, es porque algo está mal, ¿cierto? El profesor puso algo mal. Sí, Beto. Ajá. Y acá cerramos los paréntesis. Entonces, muy bien, como nos decía, ¿quién fue la compañera? Bueno, Blanca, muy bien. Entonces, acá tenemos 5 criterios. En este caso es equivalente a 5 paréntesis que creamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Abrimos 5 paréntesis, los tenemos que cerrar todos. Y miren que pues sin importar, o sea, ¿cierto? No estoy en la parte de la tabla, pero esa tabla la construí yo, entonces acá me está dando el resultado. Porque me estoy basando siempre en esta, ¿cierto? En F7. Carlos, ¿por qué no hacemos un pedacito y le ponemos a una nota final de esas el -1 o cualquier otro número a ver qué resultado arroja? Listo, entonces lo que tenemos, bueno, entonces acá no podemos, como acá tenemos es una fórmula que depende de lo que tenemos acá, entonces tenemos que colocar es por acá notas negativas, ¿cierto? Sí, cualquier número. Muy bien, entonces vamos a colocar por acá -1. Carlos, si la coloca en la misma fila donde está la fórmula, da igual a que se coloque en cualquier otra fila. O sea, si la coloco por acá. Digamos en matemática, en la fila 10. En la fila 10, sí, muy bien, o sea, la de Olga. Ajá. Ajá. O sea, yo la puedo colocar en... Ah, sí, claro, sí. O sea, por ejemplo, acá mira que incluso si yo le pongo un -1, que eso puede ser, dependiendo, pues puede ser hasta una nota, no sé. Como es una suma. Es una suma, ¿cierto? Entonces todavía me sigue dando positivo, ¿cierto? Así sea .5. Pues. Ajá, entonces acá le colocamos otro negativo y sí ya tiene que disminuir. Y vamos entonces a arrastrar desde abajo a ver qué pasa. Es que -5 es menor que 2. Sí, en ese caso también lo está tomando bien. Exacto. Lo que esté -2 da deficiente. Hasta el menos infinito. Porque es menor. Había que ponerle un número mayor a 5, a ver. Yo creo que nos va a decir que es error. Ahí sí nos diría que es error. Pongámosle, por ejemplo, entonces un 6 por acá. Bueno, ya hagámoslo con este. Póngale 3 7. 4 7 a esas notas. ¿Cuántos? 7. 7. Listo. La última 7, a ver qué va a ser el número distinto. Esa es la calificación de Rubén. Ay, sí, ya. Eso era lo que queríamos verificar, vean. Sí nos dio el error por acá, entonces acá nos está mostrando que si se sale... Si se sale del rango, entonces nos pone error. Y también le podríamos ya en este caso, pues dar también un formato de error, ¿cierto? Sí. Porque por ejemplo, ahí está muy sencillito, entonces sí, podemos decir qué error va a ser.
llamar la atención con ese error, ¿cierto? Ajá, eso, entonces que sea, por ejemplo, con negrita, que sea un color rojo, pues oscuro la letra. Y el relleno que sea, por ejemplo, amarillo, que es muy, Eso, ¿cierto? vistoso, eso. Ahí. Sí, igual cuando tenemos mucha clasificación de colores, pues también ya se empieza a ver eso como, ¿cierto? Como que nada llama la atención, porque es que son muchos colores. Sí, sí. Podría ser, por ejemplo, tenerlos todos blanquitos, no sé, simplemente sobresaliente, el excelente en verde y el deficiente en rojo, y el error en amarillo. Es el error en otro y listo. Ajá, ajá. Pero eso ya es pues criterio de cada uno, ¿cierto? Eso es lo estético. Entonces acá les puse como un pequeño otro ejemplito que me lo inventé yo, no sé. Ya ustedes, si ustedes quieren, por ejemplo, hacer el ejercicio con un ejemplo, pues ya de ustedes que se les ocurra, muy bacano, pues, porque le vamos dando también pues como esa función, ¿cierto? Como para qué nos sirve. Listo, entonces miren, acá, entonces ¿cierto? Con ustedes mismos, se me ocurrió entonces, por ejemplo, la clasificación de edades, ¿cierto? Entonces hay algunos que pueden ser niños, adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, adultos maduros o ser de la tercera edad, ¿cierto? Lo puse solo hasta los 100, por ejemplo, en este caso, obviamente hay personas que tienen más de 100 años, ¿cierto? Entonces no sé cómo lo podríamos clasificar, pues podría ser en vez de este 100 ponerlo a... ¿Cuánto sería la máxima edad que alguien puede tener? 120, no sé. ¿Estás hablando de todo este grupo? ¿Cómo? ¿Estás hablando de todo este grupo? No, esperen, aquí a varios les va a tocar ser niño. Sí, sí, porque ya no escuchamos, nos devolvimos a la adolescencia. Quedan todos en un mismo color. O quedamos, bueno, listo. Muy vamos a colocar chistosito, acá Rubén. nuestros... ¿Cómo? Muy chistosito, Rubén. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, vamos a empezar a colocar nuestras edades. Entonces tienen que ser aleatorios entre cuánto. Entre 100. Entre 0 y ya en este caso le pusimos que hasta 120. No, Entre 10 y 120. Lo ponemos hasta 100. Bueno, 100. Entre 10 y 120, ¿no? Sí, no, muy bien. No, porque no, porque si ponemos entre 10, entonces ninguno va a ser niño. Ah, sí, listo. Sí. Porque los niños son los menores que 10. Claro, ya te entiendo. Ajá. Ahora sí, entonces igual aleatorio entre 0, en este caso 100, son el rango inferior y superior. Punto y coma. Punto y coma, sí. Perdón. Bueno, eso es algo muy importante. Creo que en algunas versiones del Office, Excel para hacer esto les pones coma. O sea, les pide coma, no les funciona con punto y coma, sino coma. Pero ustedes empiezan a ver su fórmula y se dan cuenta porque acá nos muestra, ¿cierto? Nos está diciendo el rango inferior, punto y coma, el rango superior. Pero si ustedes ven que en el de ustedes por casualidad es coma, entonces ya saben que ustedes van a trabajar es con coma en vez de punto y coma. Listo, muy bien. Entonces, por ejemplo, acá nos dio que 45 Alejandro y ya esto es aleatorio, yo no tengo velas en el entierro. A Mario lo puso de 100. Soy de la tercera edad. Muy bien, entonces de la tercera edad. Pero por ejemplo, bueno, Olga la puso de 5. La edad. ¿Cómo? Conmigo dio exactica la edad, me la adivinó. Sí. Bueno. ¿Con quién habló? Blanca. No. Sí. 26, bueno, está muy joven, excelente. Bueno, listo, y ahora sí entonces vamos a colocar nuestra función, sí. Entonces vamos a colocar todas nuestras condiciones. Miren que este, por ejemplo, es un ejemplo que se me ocurrió a mí, no sé, ya según
según las necesidades, cada uno es el que le tiene que dar como forma, ¿cierto? Forma a la función. Entonces, igual sí, lo que aparezca en la edad, ¿cierto? Es menor que 10, quiere decir que la persona es ¿qué? Un niño. Es un niño, muy bien. Pero sí, miren que si uno lo va convirtiendo como un lenguaje verbal, como que más entendible la fórmula, ¿cierto? Pero si la edad de la persona es menor que 17, entonces esta persona va a ser una adolescente. Oíste, Carlos, hay una cosa, digamos, si es menor de 17, también puede ser un niño. No, porque sí, o sea, sí, yo te entiendo, pero por eso es como que, por eso es anidada, por eso cada condición depende de la otra, ¿cierto? Si es menor que 17, podría ser un niño, pero si acá ya le pusimos una condición que si es menor que 10, perdón, O sea, la otra sí, claro. ¿cierto? Si es menor que 17, es un adolescente, pero si llega a ser menor a 10, ya hay una condición que nos dice que no es adolescente, sino un niño. Ponte ahí. ¿Cierto? Ajá. Eso bien. Entonces, pero sí. Sí, la edad es menor, ¿cierto? A 35. Esa me la inventé yo. Entonces, bueno, a 35, entonces va a ser un joven. Y así mismo, si la edad sí, ¿cierto? Cuando decimos sí, pues es porque estamos llamando a la función sí. Si la edad es menor a 50, entonces esta persona va a ser un adulto joven. Y así mismo, si la edad es menor a 75, entonces va a ser un adulto maduro. Y de lo contrario, bueno, no, y además, si llega a tener, pues aquí incluso podríamos decir menor o igual, ¿cierto? Podríamos decir menor o igual, ¿cierto? Porque 100 también cumple. Si decimos menor, estamos hablando de los de 99. Profe, o no Los de poner el 100. sí, sino que ya poner tercera edad en vez del condicional. Como si fuera como de lo contrario. Sí. Ah, bueno, eso está chévere, porque ahí incluiría cualquier edad mayor, ¿cierto? Sería de lo contrario, ¿cierto? Que es el valor sí falso. De lo contrario es un adulto, perdón, es de la tercera edad. Muy bien. ¿Sí entendieron por qué el cambio? Pero ahí no colocas B29. Pero ahí, exacto, no colocó B29. B29. Carlos, hagamos esa última conclusión, pero no le ponemos lo último del error a ver qué nos da. Eso, es que acá digamos que, como nos lo dijo, fue Blanca otra vez, ¿cierto? Es que yo no los veo mientras me hablan. Patricia más. Ah, fue Patricia, listo, muy bien. Como nos dice Patricia, miren que es que, o sea, al final, cierto, la función sí, por eso nosotros somos los que la vamos como acumulando, anidando, poniéndole las diferentes opciones. Pero al final, una función sí, pues se puede cerrar como una función sí cualquiera, que nos dice, en la última condición estamos diciendo, simplemente nos estamos fijando de aquí para adelante, ¿cierto? Sí, en la edad, ¿cierto? Si la edad es menor a 75, es un adulto maduro. Pero de lo contrario, ¿cierto? Ya teniendo todas las otras condiciones, de lo contrario, va a ser de la tercera edad. O sea, si no cumple con ninguna de estas, va a ser de la tercera edad. Entonces, por eso no le tenemos que decir otra vez si B29, ¿cierto? O sea, si la edad, porque ya le pusimos acá. Estamos viendo la valor sí falso, como nos muestra acá la fórmula. Y aquí cerraríamos los paréntesis, que son 1. Díganme ustedes cuántos son. 6. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Aunque entonces miren que aquí no cumple, ¿cierto? Por eso no es bueno fijarnos en cuántos criterios tenemos, porque nosotros somos los que le estamos dando lógica. Pusimos 6 criterios, pero nos damos cuenta que esos 6 criterios los englobamos solo con 5 funciones de sí. Porque se cambió el de mayor de 100. El de Eso, menor de 100. lo podríamos haber puesto así también, ¿cierto? Colocándole, por ejemplo, mayor o igual. Pero ahí limitaríamos a personas que, aunque estaríamos limitando personas que tengan, por ejemplo, 101 años, ¿cierto? O 110. Pero es que no nos va a dar 101 porque como el aleatorio está 100. Excelente, muy bien. Eso, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, lo limitamos desde el aleatorio. ¿Cómo? Son las 5 funciones. Las 5, sí, son las 5 respuestas que tiene ahí. Eso, con esas 5, o sea, con esas 5 funciones de sí, ¿cierto? Función sí, englobamos los 6 criterios. Es que esos criterios nos los inventamos, ¿cierto? Y con esta fórmula de 5 veces sí, digamos, ya tenemos pues cobijados todos estos criterios. Entonces miren que acá ya nos dio que esta persona es 92, es de la tercera edad. Acá tenemos jóvenes, niños, adultos jóvenes. Y si por casualidad estos números son aleatorios, acuérdense que, miren que acá, si ven, si yo vuelvo y arrastro desde acá, vuelvo y me lo cambia. Este era el problema que teníamos antes de fijar los números. Entonces, ¿cómo es que hacemos? Seleccionamos los números, los copiamos o los cortamos, puede ser acá, los pegamos en cualquier lugar y de nuevo acá, los copiamos, los traemos de nuevo. No hay necesidad, ahí mismo lo puede copiar, hacer pegado especial, sin necesidad de copiarlo en otra parte. Sí, a ver, ¿y cómo sería eso entonces? Le das copy y ahí mismo le das pegado especial. Copiar y acá mismo lo pego. Claro que sí. Pegado especial. Súper bien. Y acá también nos ahorraríamos que mientras lo transportamos se nos vuelve y se nos cambia. Bueno, y lo pegamos como valores. Lo importante entonces acá, ¿cierto? Es que lo pegamos como valores y ya así no se nos va a mover más. Miren que ya yo puedo arrastrar lo que sea y ya no se mueve. ¿Cierto? Ya podríamos jugar con estos números. Entonces, ¿qué tal que, por ejemplo, sea de 110 o algo así? Es así un aleatorio. Vamos a cambiar. Sigue siendo de la tercera edad. Y si lo cambiamos, por ejemplo, a que sea de 8 años, va a ser niño. Ajá. Ya sabemos cómo le damos la clasificación de colores, ¿cierto? Seleccionando 2. Por ejemplo, en este caso, como arrancamos desde niño, entonces es para darle clasificación a los que sean niños. Podemos decir que sean azulitos. Entonces, en formato personalizado, decimos que la fuente va a ser negra, o sea, la letra va a ser en negrita, color negro. Y que el relleno sí sea azulito. Entonces ponemos un relleno azulito y todos los niños van a ser azulitos. Un momento. Arrastramos. Si hay algún otro niño, pues se va a convertir al mismo color. Entonces esta es más o menos la tarea, pues, o sea, la idea es que ustedes hagan una tabla. Si quieren pueden hacer una como estas, pero muy bacano si se crean, pues, si se piensan un ejemplo. Carlos, ¿por qué no terminamos? Propongo que terminemos el ejercicio con una gráfica. Con una gráfica. Bueno. Yo no puedo con las gráficas. De este último ejercicio sencillo. Listo, muy bien. A ver qué hora son. Son las 12. A ver cómo estamos en edades. Listo. Muy bien, eso está chévere. Entonces, vamos a seleccionar nuestras 2 columnas. Acuérdense, entonces, seleccionamos la primera columna, en este caso va a ser de la edad. Presionamos la tecla Control para seleccionar la segunda columna que necesitamos, ¿cierto? Y le vamos a decir entonces, insérteme una gráfica. Insérteme una gráfica. Miren acá, pues esta es una gráfica muy simple, pero es muy la que necesitamos básicamente. Entonces la podemos seleccionar como esa. Vamos a ver si hay otras opciones, ¿no? Esa es como la que más se acomoda. Y ahí tenemos ya nuestra gráfica así de simple.
¿cierto? excelente. La hiciera- Ajá. Si la hiciéramos de la otra manera, es que la puse en una nueva hoja. De nuevo, entonces insertar la gráfica. Que es que bueno, no. Yo creo que en este caso pues podemos optar pues por la gráfica simple. Es que no sé por qué me la está arrojando en una nueva hoja. Y ya pues a partir de pues, de este gráfico ya podemos darle como edición. Carlos, pero veo que lo que está haciendo es sumar el número de años. Que miré en el eje de la Y, coge el número 600. Sí, los Suma está de agrupando. Ahí los estás agrupando en... Sí, como en la suma de las edades. No, yo lo que quisiera saber es por cada uno de los títulos de la clasificación, por ejemplo, ¿cuántas personas hay? Espera un momentito, por favor. Es que creo que para hacerlo con las edades y que se acumulen, nos tocaría agregar, pues el gráfico tendría que ser un histograma. Y creo que para eso Carlos, tendríamos que... Hola. yo propongo más bien, y me disculpan lo egoísta, que para la próxima clase hagamos un repaso de los gráficos. Yo no he podido con los gráficos. No, me parece también muy acertado, porque incluso creo que no solamente tú me has dicho eso. Sí, ¿qué tal si entonces lo dejamos para la próxima clase y digamos ya lo tenemos más claro? Muy Sí, bien, porque perfecto. si no la hemos cogido y le metemos más información, nos vamos a enredar más. Sí, sí. Muchas gracias. Listo, bueno, no, entonces démoslo hasta acá. Entonces ya saben que pues ojalá ustedes mismos puedan crear como un ejemplo y si no, pues pueden hacer alguno de estos dos. Listo, lo importante es que se note pues que pueden aplicar la función y que obtengan pues un buen resultado. Voy a dejar acá de grabar. Bueno, muchas gracias.